Buenas noches, bienvenidos a Semana en Vivo. Gracias por acompañarnos. Le recordamos que tenemos nuestra cuenta de Twitter con @Semana en Vivo. María Jimena, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo está usted? Pues estoy bien y estoy preocupada porque hemos visto a un presidente Uribe furioso con los resúmenes que han hecho en los últimos días varios medios de comunicación, entre ellos el primero que lo hizo, el periódico El Tiempo. Y en respuesta el expresidente se dedicó a sacar más o menos unos 40 tweets con un hashtag que decía "El tiempo miente", más o menos resumiendo que el tiempo no acudía a la verdad cuando aseguraba que entre todos los presidentes Uribe también había llevado diálogos en secreto, o no diálogos, acercamientos en secreto. Realmente fueron acercamientos, pero sí, yo también lo vi y me impresionó mucho la insistencia en negar que esos acercamientos habían sucedido. Por eso, Claudia, además incluso llegó a decir que hasta entonces alto comisionado de paz, Frank Perl, había salido ya a decir que no era cierto esos acercamientos, cosa que tampoco sucedió. Usted va a descubrir la verdad con sus invitados, un poco. Pues esa es la idea. ¿O más bien echar memoria? No, un poco a descubrir qué fue lo que pasó, porque sí pasó, Claudia, que es lo que más me impresiona de todo lo que está sucediendo. Sí pasó, El Tiempo tenía razón y la historia real no se ha contado todavía. Por eso hemos invitado a Carlos Lozano, director del periódico Voz, y a León Valencia, que es el director de la corporación Arco Iris, porque los dos fueron protagonistas de esos acercamientos que sí hubo y que el presidente Uribe niega, ¿no? Pues es importante siempre hacer memoria, María Jimena. Por eso los invito a ver lo que tenemos o lo que descubrimos en Semana en Vivo. Aquí está lo que descubrimos. ¿Cómo y hasta dónde llegaron los acercamientos que hubo entre Uribe y la guerrilla de las FARC y el ELN? Pocos lo saben y hasta el propio expresidente Uribe lo niega. A pesar de que la memoria del exmandatario no recuerda sus pasajes de su gobierno, Semana en Vivo se dio a la tarea de reconstruir las reuniones secretas entre el gobierno y las guerrillas durante esos 8 años. Semana en Vivo pudo recabar la información sobre al menos 2 acercamientos que se habrían hecho en su gobierno. El primero se destapó veladamente luego de su reelección el 2 de octubre de 2006. En el gobierno propuso buscar una zona de encuentro donde se pudiera discutir el tema del acuerdo humanitario y se abrieran las posibilidades hacia un proceso de paz. Incluso el presidente Uribe fue más lejos y llegó a proponer la posibilidad de una constituyente ante la eventualidad de concluir con éxito ese proceso que él quería iniciar. Este intento fracasó estrepitosamente luego de que 2 semanas después explotara un carro bomba en la escuela de caballería de Usaquén y los organismos de seguridad se apresuraran a afirmar, sin mayor investigación, que había sido las FARC. Un personaje clave en estos acercamientos fue Carlos Lozano, director del periódico Voz y hoy dirigente de la Marcha Patriótica. El segundo intento se dio al finalizar el gobierno del presidente Uribe, cuando, según El Tiempo, el entonces alto comisionado de paz, Frank Perl, conversó con miembros de las FARC y alcanzó a poner sobre el tapete una hoja de ruta con vías a un proceso de paz que nunca avanzó. El expresidente Uribe ha dicho que nada de esto es cierto. La persona que estuvo cerca de ese segundo intento fue León Valencia, director de la corporación Nuevo Arco Iris y columnista de la revista Semana. A ellos los tenemos esta noche para que nos cuenten lo que el expresidente Uribe no recuerda. Voy a hablarte de eso. Bienvenido, Carlos Lozano. María Jimena, buenas noches. Y bienvenido, León. Gracias. León, caramba, que llegó. Buenas noches. Lo felicito, nominado a líderes en Semana hoy. Sí, estaba allá. Yo sé. Por cariño hacia ti. Yo sé y se lo agradezco. Por cariño hacia ti. Dejaste la celebración. Sí. Dejó la celebración. Y al oficio también de periodista, que uno también se angustia mucho. Lo digo yo que... Usted que tiene otro programa, ¿no es tengo verdad? un programa. Me angustia mucho con que no le lleguen los invitados. ¿No es Entonces verdad? yo dije, me voy para allá. Y ya no estuve ni en la foto de los 30 mejores líderes, que era la foto que yo... Quería estar. Pero me vine para acá, yo creo que estoy Dios contento mío. acá. No le digo, muchísimas gracias, León. Yo quería comenzar por Carlos, porque Carlos Lozano fue la persona que más estuvo cerca de estas iniciales pasos que se dieron, ¿no es verdad?, en el gobierno del presidente Uribe.
yo creo que como meses antes de su reelección, si mal no estoy, Carlos, ¿cómo fueron esos acercamientos, se podían decir, que hoy niega el presidente Uribe? Porque también las niega, ¿no es verdad? Las niega. Cuéntenos. Pero no está diciendo la verdad, claro. Las conversaciones con el gobierno de Uribe en búsqueda de acercamientos con las FARC incluso comenzaron antes de posesionarse en el año 2002. ¿Ah, sí? Eso Claro, sí no sabíamos. se inició previamente sobre el tema del intercambio humanitario, como él dice. Hicimos una primera reunión como en el mes de junio, julio, previo a su posesión, así previo, con Luis Carlos Restrepo, Yolanda Pulecio, en la sede de la campaña presidencial de Uribe Vélez, donde ciertamente hablamos del tema del intercambio humanitario. Esa primera reunión fue que eso no lo niega el expresidente. Que eso no lo niega el expresidente Uribe, él lo reconoce. Pero luego yo incluso salí al exterior, hice una gira en donde planteé por Europa el tema del intercambio humanitario, pero también el tema de la paz. Incluso fui recibido por un secretario de Estado en el Vaticano, que recuerdo que el Tiempo tituló Lozano en el Vaticano. Y ahí hablamos sobre este tema de la paz. Regresando de ahí, hicimos una reunión ya en Casa de Nariño, todavía no se llamaba Casa de Nari, donde hablamos del tema del intercambio humanitario y de las posibilidades de la paz, de acercamientos de paz. 2002, eso fue a los 2 meses estamos hablando de octubre del 2002, recién posesionado el presidente Uribe. ¿Y creo que no se habían completado los 100 Pero días. realmente donde todo toma forma es cuando se hace esa hoja de ruta en la que usted y Álvaro Leiva están eso realmente... En el 2006, eso es previo a la reelección. Previo a la reelección, ¿es verdad? Ahí es donde se cristaliza todo ese proceso, ¿no es verdad? ¿Y cómo fue eso? Recuerdo que Luis Carlos Restrepo nos dijo que el primer gobierno de Uribe era el de la seguridad democrática, el del golpe duro, fuerte contra la guerrilla, y que la segunda administración era la de la paz. Hicimos una reunión incluso en la embajada, en la residencia del embajador de Cuba, en donde estuvo Fabio Valencia Cosio, José Obdulio Gaviria. Y allí José Obdulio Gaviria incluso comenzó a hablar de Mao y que estaba leyendo una biografía de Mao y que era necesario hacer la paz porque Mao... José Obdulio Gaviria, hablando de paz, quien hoy es uno de los mayores opositores a todo este proceso. ¿Cómo no? Y luego llegó Fabio Valencia Cosio, que todavía no era ministro del Interior, entiendo que era consejero de algo, y también intervino, y que el presidente de la segunda administración era la de la paz. Allí estuve yo conversando con ellos, estaba el embajador, no recuerdo, creo que estaba Hernando Corral en esa reunión Hernando Corral, también. yo creo que sí. Pero estaba José Obdulio Hernando Corral. José Obdulio Hernando pero no Corral. El presidente Uribe. No, el presidente Uribe era nunca Luis Carlos habló Restrepo. Conmigo. ¿Usted nunca habló con el presidente personalmente Uribe? no. Todo era a través... Álvaro Leiva sí. Todo era a través de Luis Carlos Restrepo, que entre otras cosas hacíamos las reuniones en hoteles, nunca en la casa presidencial. Recuerdo el Hotel Dan del centro de la 19, en el Dan Carton, en el hotel, fueron varios hoteles donde hicimos reuniones, en el Hotel Tequendama, para hablar de las posibilidades de la paz, no del intercambio humanitario. ¿Y usted llegó a hablar con alguien de las FARC en ese sentido? Él nos dijo, Luis Carlos Restrepo nos dijo, bueno, previo a Luis Carlos Restrepo fue el enviado de Uribe para hablar con Álvaro Leiva y conmigo fue Joseito Guerra de la Espriella. Ajá, quien nos fue dijo, el directo. Claro, él nos dijo en la oficina de Alex Bernó, la oficina de abogado entonces de Alex Bernó, nos planteó que el presidente quería que los dos le ayudáramos a abrir un camino hacia Manuel Marulanda, que él quería hablar directamente con Marulanda y hacer la paz. Y Álvaro Leiva y yo iniciamos esa labor, alcanzamos a movernos con las dificultades, porque obviamente... ¿Y usted alcanzó a hablar con la gente de la guerra? No, alcanzamos a enviar mensajes, pero no alcanzamos a hablar con ningún jefe guerrillero. O sea, la hoja de ruta no se planteó. No, y sí se planteó, pero se vino abajo por la muerte de Marulanda. Ahí es cuando ocurre. Primero, en los hechos de Ecuador, viene la ruptura con Venezuela, con Ecuador, eso
la muerte de Raúl Reyes, eso deterioró todo esto. Sin embargo, Restrepo nos dijo hay que persistir, hay que seguir en esto, ayuden, colaboren, y dijimos que sí, que estaba bien. ¿Y cuándo se rompe? Se rompe cuando se muere Marulanda, que en uno de esos arrebatos del presidente Uribe le dijo a Joséito de la Espriella, dígales que les quito ya la investidura de facilitadores porque ellos son terroristas. Ya comenzaba a montarse los famosos procesos por los computadores de Raúl Reyes y se nos quitó pues todo respaldo para eso, y fuera de eso después se inició el proceso y se quiso fue llevarnos a la cárcel, proceso en el cual Luis Carlos Restrepo, en representación de Uribe, negó todo esto que yo estoy diciendo. Él dijo que eso no era verdad, que ellos nunca nos habían nombrado para nada, y nos quitó cualquier tipo de respaldo. León, en su caso, ¿cómo fue? Yo tuve 3 episodios con el presidente Uribe. Entonces, directamente con el presidente Uribe. 2 con el presidente Uribe y 1 con Fran Pérez. Primer episodio, el Comando Central del ELN me envía un mensaje y me dice, León, nosotros estamos conversando en secreto con Restrepo, con el comisionado de paz, para negociar hace mucho tiempo, pero él nos exige que hagamos un cese de hostilidades antes de entrar a negociar. ¿Usted por qué no va y le dice al presidente Uribe que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa y que después de que nos sentemos en la mesa discutimos como primer punto el cese de hostilidades? Entonces yo me hice acompañar de Rafael Santos y me fui con el presidente Uribe. Presidente Uribe, mire, los del ELN que están hablando en secreto con Luis Carlos Restrepo quieren sentarse a una mesa de negociación, pero él les exige cese de hostilidades antes de sentarse a la mesa. Y entonces ellos proponen que ellos quieren negociar, pero que no les exijan eso. Y el presidente Uribe dijo, claro, es que hay que también, es que ahí tenemos unas diferencias con los del ELN, el secuestro y todas esas cosas, pero al final dijo, hecho, que busquemos una mesa de negociación y después de que estemos sentados discutimos. Dijo el presidente. Dijo el presidente Uribe. Delante suyo y delante de Rafael Santos. Rafael Santos. Y ahí mismo llamó a Luis Carlos Restrepo, le dijo, busque a León Valencia y a Rafael Santos para que acuerden este tema. Demoramos hablando con Restrepo 2 meses, en secreto y llevando razones y trayendo hasta que se fueron para Cuba. Ahí se iniciaron las negociaciones en Cuba. ¿Qué año? En el año 2006, finales, y 2007. ¿Coincide con usted? Sí. ¿Coincide con el proceso que ustedes adelantaban, pues supuestamente con las FARC? Primer episodio. Pero usted con el ELN y ustedes con las FARC. Segundo episodio. Sí. Yo fui se estaba muy mal esas reuniones de Caracas, finales de 2007, noviembre, habían llamado al presidente Chávez como mediador, y entonces salió Gavino a Caracas, al frente de Tiuna, y me envió un mensaje. Yo estaba en Barcelona, España, y García, él dijo, necesitamos hablar con usted, León, para que nos ayude. Y bueno, yo me fui hasta Caracas, le avisé al comisionado Restrepo y al presidente, voy a Caracas a hablar con esta gente. Cuando yo llegué a Caracas estaba Márquez, estaban ellos hablando con Chávez. El ambiente todo era un ambiente de buscar una negociación de paz, y entre el FARC y gobierno y ELN. Estaban Iván Márquez y Gavino. Y Gavino y todos estos, y las reuniones eran permanentes con Chávez, buscando la negociación con Uribe, y ahí habían unas conversaciones de las cuales yo fui testigo en Caracas durante una semana. Me devolví acá. Fueron los días de aquel episodio famoso de la boina de Piedad, de la foto con Granda y Márquez con Piedad Corta. Noviembre de 2007. Exactamente. Vine yo a Bogotá, hice una crónica que para el tiempo que salió en primera página, que yo estaba muy orgulloso de la crónica. Después me dijo Enrique Santos, hombre, ¿cuál crónica? Esa es una cosa muy personal suya, muy personalizada. Eso le falta mucho a usted para ser buen cronista. Debería tener razón. Debería tener razón. Total, era una página completa del Tiempo, y a las 8 de la mañana del día lunes, después de domingo, me llamó el presidente Uribe
porque yo ahí contaba que Gavino estaba dispuesto a venir a firmar la paz en el Hotel Tequendama. Y me dijo, ¿es verdad? Dijo, pues lo publiqué, tengo la grabación de la entrevista con Gavino y las fotos con Gavino. Me acuerdo de esa entrevista. Entonces me dijo, voy a llamar a Restrepo para que eso se agilice. A la semana rompió las relaciones con Chávez y eso se fue al suelo. Pero esos son 2 episodios. Y el último episodio es con Fran Per. Fran Per llegó a mi oficina. Fran Per era un tipo... Ya siendo él alto comisionado. Él era el alto comisionado a finales ya después, creo que son principios de 2009, que llega él a mi oficina y me dice, León, el presidente Uribe está interesado en hacer un acercamiento con las FARC en este último tiempo de su gobierno a buscar unas negociaciones. ¿Usted por qué? Y me dijo, conversemos sobre cuál sería una posibilidad de ruta. Y yo le dije, pues hablemos según mi experiencia y yo llevo muchos años mirando esto. Y me dijo, hágame un papel sobre eso. Y le hice unas 2 paginitas y media como ruta. Y me contó que tenían una comunicación directa con Cano, autorizada por el presidente de la República, el señor Fran Per. Eso me dijo Fran Per en ese momento. Entonces, aquí en este momento de suspenso, volvemos después de esta pausa, aquí en Semana en Vivo.